Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Y de los comerciantes frente a la puerta de la inspección y hasta el puesto de vigilancia. La puerta de la inspección, Malquías. Malquías es un nombre hermoso. Los nombres son importantes en la Biblia porque cada nombre tiene un significado profético. Y Malquías significa Yahweh es mi rey. Pero esta puerta, la puerta de la inspección, también tiene otros nombres en otras versiones, como por ejemplo la puerta del juicio, la puerta del alistamiento o la puerta de las revistas, la puerta de pasar listas. Por lo tanto, ¿qué representa para nosotros la iglesia la puerta de la inspección? Representa, y nadie se asuste, los juicios de Dios hacia nosotros los creyentes. La disciplina de Dios cuando un creyente pierde el temor de Jehová. Este mensaje de hoy va a estar un poco fuerte, pero es parte de lo que nos habla el Espíritu Santo de Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios es un Dios fiel, un Dios leal, un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y estos juicios de Dios se dan en todos los tiempos. Y el juicio de Dios no tiene el propósito de destruir. El juicio de Dios tiene el objetivo de restaurar, para que el creyente tenga claro en su vida el temor de Jehová. Por lo tanto, el juicio de Dios no debe interpretarse como una venganza de Dios. El juicio de Dios tiene que interpretarse como una corrección de Dios, porque Dios nos ama. Y sobre todo juicio siempre va a triunfar el propósito de Dios y la misericordia de Dios, porque el juicio de Dios es correctivo. Quiero que vengas conmigo a Hebreos 12, 5 al 6. Todo padre que ama, corrige. Todo padre que ama, educa. El no corregir, el no educar es negligencia. También lo enseña la palabra del Señor. Elí perdió el ministerio y posteriormente la vida porque no fue diligente con sus hijos. Ahora, Hebreos 12, 5 al 6 dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Así que cuando viene la disciplina del Dios del cielo, no puede el creyente desanimarse. No puede el creyente menospreciar la disciplina, porque ahora dice el versículo número 6: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Por lo tanto, la disciplina del Padre siempre es por amor. El juicio del Padre siempre vendrá como corrección. Que algunos juicios de Dios son fuertísimos, cierto, pero todo viene por amor. Hay personas que reciben el juicio fuerte del Señor, pero al final encuentran salvación. Ahora, en la palabra hebrea, en la puerta de la inspección, la palabra hebrea Mifkad, se escribe M-I-F-K-A-D, Mifkad, designa los significados de asignación, encargo, tarea, encomienda, también ordenanza, instrucción, mandato, directriz. Por lo tanto, la puerta de la inspección tiene que ver con vigilar a un subordinado. La Biblia dice que los ojos de Dios rodean toda la tierra.
Los ojos de Dios están sobre nosotros. Él nos vigila. Es lo mismo que la palabra mifkat, que significa el mandato para estar en un lugar señalado, la cita que nos da Dios para un censo. Y el verbo pagar significa calcular, disciplinar, poner atención. Y quiero que me acompañes a Isaías capítulo 13 versículo 4. Usted no piense que por el lugar que usted decide sentarse en esta casa es su lugar del anonimato o el lugar del spotlight. Porque el Señor conoce tu nombre y tu apellido, aunque te sientes al final, aunque te escondieses en el segundo piso. Conoce tus pensamientos, conoce tus emociones. Dice la Biblia en Isaías 13:14: escuchen, se oye tumulto en las montañas como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido a un ejército para la batalla. En la versión Reina Valera dice: el Señor de los ejércitos pasa lista. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Y cuando el Señor dice: yo paso lista de mi ejército, y el ejército es la iglesia. Cuando el Señor dice: yo paso lista de los que son míos, del ejército, no solamente está hablando el Señor de que yo cuento en número. ¿Usted puede imaginarse al Espíritu Santo pasando lista cada domingo? El Espíritu Santo pasando lista cada miércoles. El Espíritu Santo pasando lista cada viernes. El Espíritu Santo, el Señor pasa lista. La Biblia dice: el Señor de los ejércitos pasa lista, revista al ejército que Él llamó, que Él escogió, que Él salvó para la batalla. Y pasar lista no es solamente contar en número, sino inspeccionar la condición de vida de cada miembro del ejército, de cada guerrero. Cada guerrero es examinado, cada guerrero es registrado. El Señor te ve, el Señor te conoce y el Señor te examina. Examina tus sentimientos, examina tus pensamientos, lo examina todo. Salmo 17:3 dice la palabra del Señor: tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. No pasarán por mis labios, y continúo con el 4, palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Y aquí el salmista lo que está diciendo, y el salmista es el rey David. David osadamente está diciendo: examíname, verifica mi corazón, prueba mi corazón. Tú que estás conmigo en las noches, prueba mi corazón, ponme a prueba. Dice el rey David: no he dicho cosas indebidas, escucha lo que digo, examíname. Una de las cualidades del Padre Eterno es que Él examina, Él prueba. Abraham fue probado, David fue probado, usted y yo somos probados. Él prueba, Él examina, Él somete a prueba al hombre creyente, lo evalúa. La palabra probar en hebreo es bacán y significa, escuche bien, acrisolar. ¿Qué significa acrisolar? Significa, es una técnica para depurar los materiales por medio del fuego, para sacar lo que no es por medio del fuego, para sacar la contaminación por medio del fuego. Pero también se define como la aclaración, la purificación de algo por medio de pruebas. Significa escudriñar, significa juzgar a alguien, y el Señor nos prueba.
Así que en la puerta de la inspección pasaba algo de forma literal, se pasaba revistas, se pasaba listas, se hacía el conteo. Pero en el mundo espiritual el Señor pasa lista, no solamente en número, Él nos conoce y Él nos escudriña. Daniel 5, vamos a leer los versos 25 al 28. Daniel 5, 25 al 28. Lo que allí aparece, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsim, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces, aquí la interpretación de una escritura. Allí está Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y una mano sobrenatural ha escrito algo en la pared. Mene, Mene, Tekel, Uparsim o Parsim. Y de repente han traído a alguien para que interprete qué significa eso que Dios acaba de escribir en la pared. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, sin peso. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, Dios ha contado tu reino. Dios cuenta. Dios ha pesado en balanza. ¿Qué es balanza? Vamos a pesarte. Vamos a arreglar cuentas. Vamos a ver. Uparsim o Parsim. La sentencia. Dividir en piezas, usualmente sin violencia. Por lo tanto, en este caso particular, el padre estaba atento a las acciones de este reino, atento a cada palabra, atento a la conducta, hasta que el padre dijo: esta es la nota del examen. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ha sido contado, tu reino ha sido pesado en balanza y te hemos encontrado sin peso. Por lo tanto, esta es la determinación. Quiero hacer un comentario pastoral y abro un paréntesis. Algunos líderes piensan que deben agradarnos al apóstol Carlos y a mí. Pero no es agradarnos al apóstol Carlos y a mí. Es agradarle a aquel que te ve. No es que el apóstol Carlos y apóstol Marlene no te vean cuando te fuiste a pecar. Es que la mirada de Dios está sobre ti cuando te fuiste a pecar. ¿Te das cuenta? Y dice la palabra del Señor por la puerta de la inspección que el Señor todo lo ve, que el Señor pasa lista, el Señor pasa revista, que el Señor nos pesa, que el Señor nos evalúa porque somos sus guerreros y Él nos tiene que perfeccionar. Entonces no es, antes de dejar el paréntesis, porque esto es importante, no es que no te veamos, es que Dios te ve. No es que no vengas al culto y qué van a pensar los apóstoles. Es que si Dios te llamó, se supone que tú estés en el culto y le vas a tener que rendir cuentas al Señor. No es que si pensamos, el apóstol Carlos y yo, si alguien es diligente o negligente con el ministerio, es que el Espíritu Santo de Dios, el Señor Todopoderoso, pasa lista, pasa revista, conoce los pensamientos, conoce las emociones, conoce la conducta. Estoy haciendo un comentario pastoral. Nos podrán decir el apóstol Carlos y a mí: no llegué porque se me vació la goma, pero el Espíritu Santo podría saber que te levantaste tarde porque quisiste. Pero déjame cerrar paréntesis. Quiero leer 1 Corintios 11, 27 al 32, porque el apóstol Pablo tenía una gran preocupación a causa de que el apóstol Pablo conocía y conoce perfectamente que Dios pasa lista.
Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. El apóstol Pablo dice: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, es decir, si nos evalúa el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, una y otra vez el apóstol Pablo se preocupaba por las iglesias. Y el apóstol Pablo le preocupaba que él veía que en la celebración de lo que conocemos hoy como Santa Cena, que es la Pascua del Señor, la celebración de la Santa Cena, el pan y la copa, mucha gente venía sin almorzar para saciarse con el pan y el vino. El apóstol Pablo también veía que muchos lo hacían sin reverencia. El apóstol Pablo también veía que muchos lo hacían en pecado. Y esto guía al apóstol Pablo a escribir la primera carta a los Corintios 11, 27 al 32. No participen de algo sagrado de forma indigna. Tienen que discernir. Y luego dijo el apóstol Pablo: ahora yo entiendo, estoy parafraseando, ahora yo entiendo por qué en esta iglesia de Corinto hay gente enferma, hay gente débil y gente que se ha muerto cuando no debía haberse muerto, porque esa fue la corrección del Señor para su salvación. El Señor prefiere a alguien enfermo, a alguien procesado pero salvo, que a alguien saludable y perdido. La Biblia dice: mejor cojo en el camino que derecho fuera de él. Hay muchos cojeando en la casa del Señor porque es la perfecta voluntad del Padre eterno. Inhalamos y exhalamos. Cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado. Allá en el Polo Norte, cuando los esquimales van a pescar, se hace un agujero en el hielo. Y entonces lo que hacen es, en Puerto Rico se conoce como limber. Hacen como un limber, como un cubo de hielo. Y dentro del cubo de hielo, allí está la sangre. Allí está el anzuelo. Pero que haya bastante hielo alrededor. Pero como es transparente, se ve la sangre. Ahora viene la presa y lame un poco y se aleja y no pasó nada. Y vuelve y lame otro poco y se aleja y no pasó nada. Y vuelve y lame otro poco y otro poco y se aleja. Y como no pasó nada, ganó confianza y se convenció: este anzuelo no me va a atrapar, esa sangre yo me la voy a devorar, esa presa es mía. Y vuelve y se acerca y no se da cuenta, porque el pecador no se da cuenta que queda poco hielo y que el anzuelo está allí. Ganó confianza hasta que da su última mordida y el pescador lo atrapó y se murió. Ya es presa. Así mismo hace el diablo con la gente. El diablo te hace un limber con mucho hielo y te pone el pecado adentro. Pecado delicioso, porque si no fuera delicioso la gente no pecaba. Sí, los pecados llenan vacíos. El vacío de mamá, el vacío de papá, el dolor profundo, cosas no satisfechas, concupiscencia en el corazón. Hay tantas razones para pecar. El diablo es experto en esto. Entonces, el diablo es experto, pero Dios también. Y la Biblia da salida para todo. Para todo. Entonces, huye de eso.
Si ves el limber, huye. Muy bien. Pero al que le gusta el limber, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca hasta que queda atrapado y muerto. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y el Señor, que lo inspecciona todo, antes que caigas en el anzuelo, mejor te mata y te salva. Antes que caigas en el anzuelo, mejor te procesa. Te procesa. ¿Proceso para qué? Por amor, para salvarte, para que todo esté bien. Entonces el Señor juzga el comportamiento y la falta de arrepentimiento del creyente ante la santa cena del Señor. Quiero leer 2 de Corintios 5:10. Dice la Biblia, 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió. ¿Dónde? Aquí, en el cuerpo. ¿Lo leemos de nuevo? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Entonces todos vamos a comparecer un día delante de la presencia del Señor, y nuestra conducta va a ser juzgada. Eclesiastés 12, 13 al 14 dice lo siguiente. Eclesiastés 12, 13 al 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Y la versión Reina Valera dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El verso 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Yo sé que este mensaje no es profetizarte el carro del año, la mansión con las 4 habitaciones y los 3 baños y doble marquesina. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Deberían aplaudir al Espíritu Santo. Bendito Jesús. El evangelio es un asunto serio. El evangelio es un asunto muy serio. Ahora vamos a otra puerta. Ya pasamos por la puerta de la inspección. Vamos a la puerta de la cárcel. Nehemías 12, 39. Nehemías 12, 39. Si alguien está pecando, debería de emergencia dejar de pecar hoy. Yo estoy convencida de que hoy el Señor está hablando. Esto es una emergencia. Nehemías 12, 39. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesanai, la de los pescados, por la torre de Hananel y la de los 100, y por la puerta de las ovejas, hasta llegar a la puerta de la guardia. Allí nos detuvimos. Vamos a la puerta de la cárcel o de la guardia. ¿Quién la reedificó? Hananeel, nombre hermoso. Hananeel significa Dios ha sido misericordioso. No olvidemos, por favor, lo que significa misericordia y lo que significa gracia. Gracia significa un don de Dios, un favor de Dios, que Él nos lo da aunque no lo merezcamos. Pero misericordia significa que Él detiene el juicio que ciertamente nos merecemos. Y Hananeel significa Dios ha sido misericordioso. Pero allí habla de la torre de los 100. Y el número 100 es un número de prueba, de que las cosas que nos parecen imposibles son posibles. Y al llegar y restaurar esta puerta, estamos restaurando el gobierno de Dios en nuestra vida. La mayoría de las traducciones traducen esta puerta como la puerta de la guardia, ya que allí se juntaba la guardia del turno y recibía las órdenes de los superiores. Así que cuando se restaura esta puerta, la responsabilidad será esta: velar, defender, custodiar, amparar y proteger nuestra alma.
La mente no es un campo de fútbol. La mente no es un parque de pelota ni una cancha de baloncesto. Con esto quiero decirte que la mente no es un parque de juegos. La mente es un campo de batalla. Por lo tanto, la Biblia dice: con paciencia ganaréis nuestras almas. Tenemos que velar, tenemos que guardar, tenemos que proteger nuestra alma. ¿Para qué? Para que el enemigo no derribe la muralla otra vez. Para que el enemigo no destruya nuevamente las puertas. La puerta, el lugar de decisión de nuestra alma. Usted decide quién entra y usted decide quién sale de su mente. Usted decide quién entra y usted decide quién sale de su corazón. Yo siempre le dije a mi esposo Carlos, que como ya usted lo sabe, tenemos 31 años. Pero hace años yo le dije a mi esposo Carlos: tú y yo somos uno delante del Señor. Tú y yo somos un matrimonio. Tú y yo, y solo tú y yo, decidimos quién tiene acceso y quién no tiene acceso a nuestra vida, a nuestra casa y a nuestro matrimonio. Quiero bendecir a alguien. A veces cuando se habla de capitulaciones, solamente se piensa en dinero. No, mi amor, no. Todo matrimonio tiene que tener capitulaciones, y no estoy hablando de dinero. Capitulaciones son reglas, capitulaciones son normas. Y en el caso de Apóstol Carlos y mío, las tenemos por escrito, porque a mí me gustan las cosas claras. Por escrito. Él tiene guardado el documento. Algunas capitulaciones: mi esposo, como es pastor, jamás le dará consejería a una mujer sola. Todo será en mi presencia. Capitulaciones: yo jamás le daré consejería a un hombre solo. Tiene que ser en su presencia. ¿Está conmigo? No passwords. Yo me tengo que saber todos los passwords de Apóstol Carlos, y él sabe todos los míos. Inhale y exhale. No consejerías telefónicas con personas del otro sexo. Somos ministros. Mucho cuidado. Al apóstol Carlos le gusta imponer manos y ministrar. Mucho cuidado cuando se le impone la mano a una mujer. ¿Está bien? Gracias. Entre otras que tenemos capitulaciones. Las capitulaciones no solamente son económicas. Toda familia tiene que tener reglas. Toda familia tiene que tener normas. Con los hijos también. Los que tienen novios, novias. No. El noviecito llega a unos pies de la puerta. En mi casa es al comedor. Ahí. De ahí usted no pasa. Se acabó. Y a casa no va nadie si esto no es serio. Normas. Aquí usted me llega como tarde, considerando la universidad, y que cuando estaban en la universidad salían a veces a las 9. Como tarde, 9:30 de la noche, un minuto más, y papá y yo estamos en la calle buscándote. Normas. Aquí no se escucha música secular. Normas. Aquí se come a esta hora. Hay que estar presente en la oración, presente en el devocional. Y si la regla, bueno, aquí tengo a una de mis hijas mayor, ¿verdad? Por ahí está la Débora. Deborita. Débora. Débora me dice: mami, tú fuiste fuerte conmigo. Y yo: cierto, claro que fui muy fuerte contigo. Pero mira en la maravillosa mujer que te has convertido. Claro. Resultados. A mí no me hables de procesos. Yo quiero ver resultados. Quiero ver resultados.
Y tienen que haber normas en todo matrimonio, tienen que haber normas en cada familia, normas en cada hogar, tienen que haber normas. Y como en el caso, estoy pastoreando, de nuestra hija mayor, que ya tiene 26 años, Débora Marlín, como en ese caso particular, ella entró muy joven a la universidad, entró a los 14 años a la universidad. Imagínese usted, compartiendo en un salón de clase con gente de 22 y 23 años, ella 14, y de repente la pregunta: ¿por qué ellos pueden y yo no? Y yo, sencillo, porque con un llamado diferente se toman decisiones diferentes. Y ellos pueden y tú no puedes. Punto. Ellos son adultos y tú menor. Y cuando llegó a la adultez no cambié el discurso. Ellos van y tú no vas. Sencillo. Y a veces como que se lo olvidaba y me preguntaba de nuevo. Y yo, vamos a resolverlo. Papel, ¿te acuerdas? Bolígrafo. Norma número 1. Norma número 2. Norma número 3. Ok, Débora, léelo. Y Débora humildemente leyéndome las normas. 1, 2. Ok. Memorízatelas, recítamelas. ¿Te acuerdas? Y Débora me recitaba las normas. Norma 1, norma 2, norma 3, norma 4. Eran 8. Eran 8. Y al final la amenaza: no me ofendas al Espíritu Santo, o te mudas para casa de tu abuela. ¿Te acuerdas? Para vivir en esta casa hay que seguir normas. Si usted piensa que fuimos muy fuertes, vea resultados. Vea resultados. Hoy mi esposo Carlos y yo estamos orgullosísimos de los resultados. Y lo voy a decir. Y al verla adorar, y al ver al Espíritu Santo respaldándola aquí en el colegio, solamente digo: gracias, Señor, por todas las veces que me dolió ser fuerte, por todas las veces que me dolió regañarla, por todas las veces que me dolió pegarle. Me dolió mucho, pero resultados. ¿Estamos pastoreando, sí o no? Deje la mano débil. Deje la mano débil, que el diablo no tiene la mano débil con su hijo. El diablo no tiene la mano débil con su hija. Vamos, el violador no tiene la mano débil. El perverso no tiene la mano débil. Proteja y cuide. Proteja y cuide. Hay que proteger y cuidar alma, pensamientos, emociones. Las madres que están aquí presentes, no olviden su llamado. Usted es una muralla, usted es un muro, usted es una intercesora. Usted, mujer, mamá, es una pisadora de serpientes. Papá, usted es la cabeza del hogar. Usted tiene poder, usted tiene autoridad decisional y espiritual. ¿Dónde están los hombres de Dios? Las mujeres de Dios. Bendito Dios. Usted decide quién entra y usted decide quién sale. Las puertas caídas es una voluntad inconstante. Las puertas en su lugar son decisiones acertadas. Y las torres son los lugares de vigilancia. Vigilancia. Ahora, ¿qué representa para nosotros la puerta de la cárcel? La restauración de la fortaleza. La restauración. Esdras, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. Esdras 9:6. Y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Confesión. En una cárcel se mete todo aquel que ha cometido un delito. La cárcel es un lugar de castigo para personas y no salen de allí hasta que se cumpla la condena. Por lo tanto, la Biblia dice varias cosas. Hay que pedir perdón, hay que tener arrepentimiento, hay que tomar decisiones. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
La puerta de la cárcel puede ser literal, la cárcel también puede ser física, pero también de punto espiritual. Una cárcel afecta a los pensamientos de alguien. Una cárcel afecta las emociones de alguien, los sentimientos de alguien, la voluntad de alguien. La cárcel también incluye enfermedades, pobreza. La cárcel puede ser también en esta mañana una limitación económica. La cárcel, una maldición, un pacto idolátrico, hechicerías. La cárcel, Isaías 61:1. Allí hay una buena noticia que Jesús repitió en el Nuevo Testamento. Dice: me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Jesús lo anunció, el profeta Isaías lo anunció. Hay libertad para todos aquellos que están en una cárcel. Jesús lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciarle a los pobres las buenas noticias de salvación. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, y para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Leí Lucas 4:18. La cárcel es un lugar custodiado. En la cárcel hay guardias. En la cárcel es un lugar de vigilancia continua a la persona. Es una casa para guardar, custodiar, vigilar y proteger. Los guardias trabajan por turnos en la prisión. No puede haber un minuto sin vigilancia en la cárcel. Así que tiene que ver guardar algo como guardia, la función de la persona como fuerza de seguridad. ¿Y cuál es el propósito de la cárcel? Que no haya pecado. Acabo de leer Esdras. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti. Ezequiel 7:23 dice la palabra del Señor. Ezequiel 7:23: prepara las cadenas, porque el país se ha llenado de sangre y la ciudad está llena de violencia. ¿Qué es un delito? Un delito es una acción que va en contra de la ley y que es castigada. Eso es un delito. Amén. La buena noticia está en Efesios 2:1. Y la buena noticia dice que somos salvos por gracia. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y dice el 2: en los cuales andaban, pasado, conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pero eso era antes. Dice el 3, por favor: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Antes éramos, pero ahora no. Ahora somos salvos. Ahora somos libres. Y el Señor nos mira como santos. Vamos avanzando, porque la cárcel tiene propósito. Apocalipsis 2:10. La cárcel tiene propósito. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Pero aquí está la exhortación: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Para los fieles hay corona. ¿Y qué es una corona? Un premio. ¿Qué es una corona? Un reconocimiento para el que se mantenga íntegro en la fidelidad al Señor, aún en los momentos más difíciles de la vida. Quiero leer Mateo 18:23 al 35.
Creo que los que llevamos algún tiempo en Cristo Jesús conocemos esta parábola de los dos deudores. Mateo 18, 23 al 35. Y en esta parábola hay 3 palabras claves: paciencia, misericordia, perdón. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Misericordia. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Comenzó la parábola diciendo: el reino de los cielos es así. Aquí tenemos a un hombre con una gran deuda. Había una sentencia contra él, pero este hombre, obviamente en él hubo arrepentimiento. Tomó la decisión de arreglar las cosas con su amo. Hubo perdón, pidió una oportunidad y su Señor se la dio. Misericordia, perdón, se le tuvo paciencia. Pero ahora este siervo va donde un compañero y el compañero está en la misma situación y él no quiso perdonarlo como él recibió perdón. Así que el Señor dijo: tráiganme a ese siervo malvado. Y les reclamó: te perdoné a ti, ¿y tú no le perdonas a tu compañero? Tuve paciencia contigo y tú no tuviste paciencia con tu compañero. Tuve misericordia contigo y tú no tuviste misericordia con tu compañero. Jesús un día recibe una pregunta de los discípulos: enséñanos a orar. Y Jesús trajo como modelo el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y a veces muchas personas quieren ser libres de la cárcel, pero quieren mantener presos a otros. Dice Mateo 5, 25 al 26 lo siguiente. Mateo 5, 25, voy terminando. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y el consejo es: ponte de acuerdo, acércate al Señor. En el caso del Señor, acércate al Señor, ponte de acuerdo, habla con Él. En el caso de un hermano, acércate al hermano, ponte de acuerdo, habla con Él. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta aquí voy a llegar hoy con la puerta de la cárcel.
Luego me falta la puerta del ángulo. Esto ha estado intenso hoy. Intenso por la presencia del Señor. Vamos a estar de pies en esta hora. Intenso. Intenso por su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno. Sería triste que una persona no fuese procesada por el Espíritu Santo. Porque una persona no procesada por el Espíritu Santo sería una persona no amada por el Espíritu Santo. No, pero el Señor ama. Y como ama, procesa. Él ama. Nuestra responsabilidad es ser los guardas de nuestro corazón. Los guardas de nuestro pensamiento. Tú y yo somos fuertes. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Usted y yo somos fuertes. Usted y yo somos vigorosos. El Salmo 1 dice, plantados junto a corrientes de aguas. Plantados, estamos firmes, estamos plantados, somos vigorosos, damos fruto. Amén. El Señor nos hizo fuertes en nuestra naturaleza. Tenemos el poder, la gracia, el favor, la habilidad para levantar toda puerta que esté caída, toda puerta que esté destruida. Y hoy es un buen día para reedificar puertas. Hoy es un buen día para decirle adiós a todo aquello que el Señor no quiere que sea parte de nuestra vida, y para darle la bienvenida a todo aquello que usted sabe que le agrada al Señor. Quiero hacer un llamado a salvación. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.